De ansiedad. Paciente femenina de 50 años de edad, contadora pública, acude a consulta por presentar cuadros de alrededor de 8 meses de evolución, con ansiedad constante, incluso sin alguna causa identificable, y dificultad para conciliar el sueño. Al interrogatorio además refiere que en los últimos meses ha tenido un desempeño laboral insatisfactorio, pues presenta dificultad para concentrarse, en ocasiones problemas de memoria y se encuentra irritable. Introducción. La ansiedad es un estado de ánimo caracterizado por una sensación de presión difusa, desagradable y vaga. Suele acompañarse de sintomatología autonómica. Puede presentarse como una respuesta adaptativa normal al estrés, pero la angustia patológica puede ser parte de un trastorno psiquiátrico o un padecimiento médico. Se estima que en el mundo existe una prevalencia de 12% de cualquier tipo de trastorno de ansiedad, lo cual convierte el trastorno mental más frecuente. La prevalencia es mayor en mujeres que en hombres. Por lo general inicia a una edad temprana, la media es a los 15 años y el pico de prevalencia es a los 25 años de edad. Cuadro clínico y diagnóstico. El sistema DSM-5 clasifica los trastornos de ansiedad según sus características en crisis de angustia, crisis de pánico, cuadros aislado, paroxístico, de duración variable e instalación súbita, que alcanzó su pico de instalación alrededor de los 10 minutos y puede o no acompañarse de agorafobia. Se presentan al menos cuadros de 13 minutos siguientes, palpitaciones con o sin taquicardia, diaforesis, temblor, disnea, síntomas más frecuentes, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náusea o malestar abdominal, inestabilidad, mareo, lipodemia o síncope. Desrealización o despersonalización, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesias, escalofríos o bochornos. Existen diferentes complicaciones psicológicas típicas como ansiedad anticipatoria, conductas de evitación y preocupación hipocondríacas. El DSM-5 clasifica las crisis de angustia en dos tipos: crisis esperadas y crisis inesperadas. Trastornos de angustia. Se caracteriza por crisis de angustia previstas y recurrentes. El paciente experimenta ansiedad anticipatoria permanente entre los episodios de ataques de pánico. Puede o no estar acompañado de agorafobia. Sentimiento de ansiedad por la posibilidad de verse en una situación en la que si hubiera una crisis de angustia sería difícil escapar o conseguir ayuda. Puede limitar las actividades del paciente y seguir una persona para acompañarlo en situaciones en que le considera riesgosas. Para el diagnóstico del miedo o la ansiedad intensa deben presentarse en dos o más de las siguientes situaciones: uso de transporte público, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados, hacer fila o estar en medio de una multitud. Y 5. Estar solo fuera de casa. Los síntomas son continuos y están presentes durante 6 meses o más. Fobia específica. Ansiedad significativa provocada por la exposición a situaciones o objetos determinados. El paciente recurre a medidas para evitar exponerse al objeto que le ocasiona ansiedad. Puede existir ansiedad anticipatoria a la exposición, el miedo a la ansiedad o la evitación del persistente y dura 6 o más meses. Fobia social. Ansiedad significativa provocada por la exposición a sustancias sociales o en público. Puede ocasionar comportamiento de evitación. Los síntomas miedo, ansiedad o evitación son persistentes y están presentes en 6 meses o más. Trastornos de ansiedad generalizada. Sentimientos de angustia, preocupación excesiva que persisten durante por lo menos 6 meses. Se acompañan de al menos 3 de los siguientes síntomas: inquietud, fatiga precoz, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño. Trastornos de ansiedad debido a enfermedad médica. La ansiedad se presenta como síntoma de alguna enfermedad médica: hipertiroidismo, feocromocitoma EPO, cardiopatías, neoplasias, nefritis, etc., lo que causa un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral u otras áreas de funcionamiento. Trastornos de ansiedad inducidos por sustancias. Se presentan síntomas de ansiedad, crisis de pánico, ansiosos, con los efectos fisiológicos de sustancias como drogas, tóxicos o fármacos, ya sea durante el estado de intoxicación o por abstinencia. Trastorno de ansiedad no especificado. Aquí se engloban los casos en los que hay 3 síntomas importantes de ansiedad o evitación fóbica y no se cumplen los criterios para algún trastorno de ansiedad. Algunos ejemplos son los trastornos mixtos de ansiedad y depresión, la evitación fóbica social ocasionada por el padecer alguna enfermedad médica, Parkinson, enfermedades dermatológicas, trastornos dismórficos corporal, tartamudez, etc.
y también los casos en los que se determina que hay un trastorno de ansiedad, pero es imposible saber si es primario o secundario al consumo de sustancias o alguna enfermedad médica. En el contexto de todos estos trastornos pueden aparecer crisis de angustia y agorafobia. Dentro de los trastornos de ansiedad, el DSM-5 también incluye el trastorno de ansiedad por separación, ansiedad excesiva por la separación del individuo en aquellas personas por las que se siente apego, durante al menos 4 semanas en niños y 6 o más meses en adultos. Y el mutismo selectivo, fracaso constante por hablar en situaciones sociales específicas a pesar de haberlo en situaciones que como mínimo tiene un mes de duración. Por otro lado, se retiró de esta clasificación diagnóstica el trastorno obsesivo compulsivo para reubicarlo en un trastorno de propio titulado trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. El trastorno por estrés postraumático para posicionarlo en el capítulo de trastornos relacionados con trauma y factores de estrés. Sin embargo, aún se sigue reconociendo la estrecha relación con ambos con los trastornos de ansiedad y tratamiento. Se maneja un tratamiento conjunto de terapia psicológica, en especial la terapia cognitivo-conductual, pero también se han visto buenos resultados con terapias de grupo y régimen médico que comprende antidepresivos con los ISRS, ya que tienen efecto ansiolítico además antidepresivo, las benzodiazepinas y la buspirona, que se considera un ansiolítico no sedante con pocos efectos adversos para el tratamiento farmacológico. Se debe considerar la alta frecuencia de las asociaciones de la ansiedad y la depresión, y también que la mayoría de estos fármacos tardan hasta 2 semanas en producir efectos deseados. En el cuadro 28.1 se resumen algunos ansiolíticos. Diazepam 5 mg rápido, vida media 20 a 70. Lorazepam 1 mg intermedio 10 a 20. Alprazolam 0.5 mg intermedio 2 a 15. Clonazepam 0.5 mg lento 10 a 15. Buspirona 7.5 mg 2 semanas y vida media 2 a 3. En caso de crisis de angustia, se debe administrar un tratamiento abortivo a base de benzodiazepinas. Para prevenir la recurrencia se podrían utilizar antidepresivos como ISRS y benzodiazepinas de alta potencia como clonazepam, lorazepam o alprazolam. ¿Qué es la diferencia entre miedo y ansiedad? El miedo es provocado por un objeto o circunstancia específica, objetiva y conocida, mientras que la ansiedad no tiene un detonante objetivo, sino que es una experiencia difusa. ¿Qué ansiolítico está indicado en casos de insuficiencia hepática? El lorazepam. ¿Cuáles benzodiazepinas son de vida media corta? Alprazolam, lorazepam y midazolam.